En libertad, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, sentenciado por cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Rafael Correa. Usará grillete electrónico por el resto de su condena. Quedan 15 días para el cierre de las mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas. Aún no hay consenso sobre el subsidio a los combustibles. En análisis, la permanencia del alto mando policial. La cúpula ya presentó sus pedidos de baja institucional, informó el ministro del Interior, Juan Zapata. Una comisión temporal de la Asamblea analizará la actuación de las autoridades en el femicidio de María Belén Bernal. Alerta máxima en la Florida, Estados Unidos, por el paso del huracán Ian. Cerca de 2,5 millones de personas tienen orden de evacuación. Buenas noches, amigos. En las noticias de hoy destacamos que el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, está en libertad. Se benefició del régimen semiabierto luego de cumplir el 60% de sus sentencias. Bravo fue condenado por cohecho y enriquecimiento ilícito tras recibir sobornos de las empresas que trabajaban o que fueron contratadas para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas durante el gobierno de Rafael Correa. Con Lenin Artieda conozcamos más de este caso. La gestión de Alex Bravo como gerente de Petroecuador le dejó 4 sentencias que sumaban 12 años de prisión. Por cohecho, 5 años. Por tráfico de influencias, 3 años y 3 meses. Por enriquecimiento ilícito, 3 años y 4 meses. Por ingreso de objetos prohibidos a la cárcel, 6 meses más. Pero el pasado 2 de septiembre, el juez José Guzmán de Santo Domingo de los Áchilas firmó su boleta de libertad concediéndole el beneficio de régimen semiabierto. Esto porque un nuevo cómputo de las penas determinó que Bravo debía cumplir 100 meses de cárcel. Y según el COIP, para acceder al régimen semiabierto se debe haber cumplido el 60% de la pena, es decir, 60 meses o 5 años. Bravo estaba detenido desde mayo del 2017, por lo que el requisito se cumplió en mayo de 2022. En el Ecuador existen normas que benefician a la corrupción. Están hechas las normas para beneficiarlos. Existe al propio tiempo una actitud impávida para modificarlas y poder ejercer el peso de la ley respecto de aquellos que han ultrajado la dignidad del país. Y lo más grave, no hemos sido capaces de encontrar un mecanismo adecuado para recuperar los recursos. Según un informe de la Fiscalía de Panamá remitido a su par de Ecuador en el 2016, en una cuenta del Helm Bank, Bravo recibió depósitos por $13.300.000 realizados por contratistas de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. El Tribunal de Pichincha, que sentenció a Bravo y 12 personas más por cohecho, ordenó que los sentenciados debían pagar $50 millones por reparación y por pena pecuniaria. La Procuraduría informó que de Alex Bravo se logró recuperar $120.000 en bienes y $37.000 en efectivo. Poco faltó para que lo promuevan en alguna candidatura. El 17 de diciembre del 2015, el entonces vicepresidente Jorge Glass, hoy también sentenciado por corrupción, se congratulaba de la gestión de Alex Bravo al frente de la gerencia de Petroecuador. Indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de 34 años, joven de la generación del conocimiento. ¡Lo hicimos! Mientras se cumple la totalidad de su sentencia, Bravo deberá presentarse todos los sábados en la cárcel de Santo Domingo. Debe residir en un domicilio previamente acordado. Llevará un grillete electrónico. No podrá salir del país y para movilizarse a otras provincias tendrá que informar a las autoridades. El gobierno y las organizaciones indígenas que paralizaron el país en junio pasado han logrado 54 acuerdos en 5 de las 10 mesas temáticas. Falta por definir uno de los temas más sensibles, la focalización del subsidio de los combustibles. A última hora, la CONAIE oficializó el pedido de reparación integral a las víctimas de las movilizaciones. Veamos.
A 15 días que vence el plazo para cerrar las mesas de diálogo entre el gobierno con las organizaciones indígenas y sociales, los secretarios de Estado que encabezaron las conversaciones presentaron una evaluación. Según el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, se han concretado 54 acuerdos en 5 mesas temáticas, 6 en la de banca pública y privada, 5 de control de precios, 20 sobre fomento productivo, 10 en energía y recursos naturales y 14 en derechos colectivos. Son un hecho histórico dentro del país, son un hecho inédito. Nunca antes se había intentado un diálogo con metodología, con transparencia, tratar los temas en muchos de los cuales hemos podido coincidir y en otros pues que tampoco o que todavía no se ha podido coincidir. La ministra de Educación resaltó el acuerdo sobre la autonomía financiera y administrativa para la educación intercultural bilingüe. 151.000 estudiantes de 1.736 instituciones educativas interculturales bilingües que tiene el país. Estamos hablando de un presupuesto total de 133 millones de dólares. Los delegados de las organizaciones indígenas reconocen los avances en los 70 días de trabajo. Sí podemos tener un poco de acuerdos al 50-60%, pero lo que necesitamos es, como está en la metodología, este diálogo que tenga resultados. Si existen resultados, el pueblo ecuatoriano va a agradecer. Pero hay una mesa que no camina al mismo ritmo, la de focalización del subsidio al combustible, la principal demanda del movimiento indígena. Todavía no existe un entendimiento para definir a los sectores que serían beneficiarios del subsidio y el mecanismo para su implementación. Es un tema muy complejo que lleva 30 años por lo menos en debate y en ciertos países nunca ha tenido solución. Vamos a marcar nosotros el inicio de un proceso que empezará con un piloto de la implementación de por lo menos ciertos criterios para ciertos sectores. A 2 semanas que termine el plazo para el cierre de las mesas, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, oficializó una petición adicional al gobierno. Debe haber una reparación integral a las víctimas que perdieron la vida, las víctimas que en este caso quedaron mutilados una parte de sus órganos. No están las condiciones dadas para llevar a cabo ese fondo de reparación integral, por lo tanto, respecto a ese punto en particular, no existe un consenso. El Ejecutivo también se desmarcó de la pretensión de los dirigentes del movimiento indígena para que se archiven los procesos judiciales en contra de los responsables de los actos violentos en las manifestaciones, lo que ellos denominan criminalización de la protesta social. Elizabeth Otavalo expuso ante el Pleno de la Asamblea su pedido de verdad y justicia frente al femicidio de su hija María Belén Bernal. Tuvo una larga jornada en la que intervino además en 2 comisiones. Veamos. No fue fácil para Elizabeth Otavalo. 3 veces relató lo que vivió. Una cronología de los hechos que hasta hoy conoce sobre el femicidio de su hija, María Belén Bernal. Primero estuvo en la Comisión de Garantías Constitucionales. A mi hija la asesinan vilmente. Mi hija pidió auxilio y nadie le auxilia. ¿Qué pasa con las personas que estuvieron a cargo de la escuela? Ninguno. No están. Ninguno está detenido. ¿Qué están ocultando? Luego fue a la Comisión de Justicia. Ahí familiares de otras mujeres, también víctimas de femicidio, pidieron que no se olviden los casos de sus hijas, de sus hermanas. Elizabeth Otavalo confirmó que se reunió con la fiscal Diana Salazar y los técnicos que llegaron de Colombia para aportar en la investigación. Quiero saber dónde está Germán Cáceres. No tengo la mínima información, nadie me dice hasta el día de hoy cuáles son los procesos administrativos o los procesos de búsqueda. Luego fue ante el Pleno de la Asamblea. Se refirió al anuncio del gobierno sobre el bloque de la Escuela de Policía, donde ocurrió el crimen. ¿Qué había en ese castillo de Grayskull? Y ahora, simbólicamente lo queremos botar, simbólicamente lo queremos derrumbar. ¿Qué saco yo con esos señores asambleístas? Se retiró haciendo un pedido a los legisladores. Yo les pido, les ruego, hagamos el seguimiento, hagamos esta fiscalización y en especial quisiera que hagamos el seguimiento a la investigación que está haciendo la Policía Nacional. Y el Pleno regresó después de la vacancia, pero también volvieron sus diferencias y pugnas.
Y este delicado tema no evitó aquello. La Asamblea Nacional evitará la politización de este tema. Pero igual, que esta comisión, que la otra, que mejor una nueva. Se creó una mesa ocasional con 5 legisladoras de diferentes bloques, excepto el oficialismo. El presidente Guillermo Lasso dice que prepara un paquete de medidas para combatir la violencia de género. Habló de la creación de unidades especializadas en cada entidad del Ejecutivo. Esto ya trae reacciones desde diversos sectores, como nos informa Carla Delgado. Al Palacio de Carondelet fueron citadas por primera vez las ministras y viceministras de Estado. La convocatoria del presidente Guillermo Lasso llega tras el asesinato de la abogada quiteña María Belén Bernal. El principal objetivo, dijo, es encontrar instrumentos sobre políticas de género para prevenir la violencia contra la mujer. Para lo que adelantó, implementará un paquete de medidas en todas las entidades del Ejecutivo. Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Pero además aseguró que estas políticas estarán acompañadas de un presupuesto. Como presidente me comprometo a hacer el análisis necesario y llevar a cabo una suerte de pacto fiscal para la aplicación de la ley y del plan de lucha contra la violencia contra la mujer. Hizo un llamado a que las otras funciones del Estado tomen medidas similares. Estos ofrecimientos ya generan reacciones. Desde el Consejo de la Judicatura señalan estar abiertos en la implementación de estas estrategias. Creen que lo primero que se deberá hacer es sensibilizar al interno de cada institución para que los resultados a corto plazo puedan ser palpables. Porque hay que empezar desde casa. Entonces, decir que los ministerios tengan acciones de sensibilización a todo el personal, servidores y servidoras públicas, hombres y mujeres, tomar en cuenta que esto no puede volver a pasar, que las entidades públicas tienen que transformarse en espacios libres de violencia. Desde la Alianza Nacional Trenzado Feminismo, en cambio, sostienen que será necesaria la convocatoria de mesas técnicas para alcanzar ese propósito. Donde podamos hacer una revisión contundente de los presupuestos, donde podamos revisar las líneas de ejecución y nosotras seamos quienes tengamos acceso a esa información que no la tenemos. Este año han ocurrido 264 femicidios y muertes violentas en Ecuador. Todos los generales de la Policía Nacional presentaron su pedido de disponibilidad de sus cargos y el gobierno inició la evaluación para decidir su permanencia en la institución. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló a Ecuavisa que el Ejecutivo analiza más cambios en la cúpula tras el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Paul Romero habló con el ministro Zapata. ¿Qué pasó con la orden presidencial para que los generales de la policía pongan su cargo a disposición tras el escándalo del femicidio de María Belén Bernal? Le consultamos al nuevo ministro del Interior, Juan Zapata. Han presentado absolutamente todos los señores generales su baja, su disponibilidad del cargo, obviamente. Es un tema de entregar resultados al país y esos resultados obviamente será la evaluación para la permanencia de todos, incluido el ministro del Interior. Son 17 generales que presentaron su solicitud de baja. Las cartas ya están en manos del presidente, quien valorará y decidirá su permanencia. Necesitamos una policía sólida y fuerte para lo que nos toca todos los días enfrentar ya no solo la delincuencia común, sino el crimen organizado. Los resultados que nosotros evaluaremos. Eso es normal. Por el femicidio de María Belén Bernal, fueron desvinculados directamente los generales Giovanni Ponce y Freddy Goyes. Además, salió el ministro Patricio Carrillo. Los que permanecen tienen esta semana para entregar resultados al mandatario sobre la búsqueda de Germán Cáceres, principal implicado del femicidio. Tiene que cumplir con todo el peso de la ley. En ese sentido estamos nosotros avanzando y esperemos que ese plazo pues sea el inicio de una buena noticia. El nuevo ministro señaló que realizará personalmente una evaluación y visitará los repartos policiales. Y el día viernes estaremos hablando con la zona 8, que es la más complicada, con su comandante y con todos los comandantes de no solamente la zona 8, sino de las 5-8, absolutamente con todos para dar una política clara. Los cambios en la policía se anunciarían la próxima semana.
En lo más importante de los temas internacionales del día, 2,5 millones de personas tienen orden de evacuar sus hogares en Florida, Estados Unidos, frente al paso del huracán Ian. A ver qué nos cuentas al respecto, Juan Carlos. Sí, Alfonso, buenas noches, amigos. Efectivamente, este fenómeno cruzó el Caribe sobre Islas Caimán y Cuba, antes de enrumbarse a los Estados Unidos, donde llegará fortalecido y con intensidad de categoría 4, llevando lluvias, marejadas ciclónicas e incluso vientos que ahora bordean los 200 kilómetros por hora. Pedro Jiménez nos relata todo lo ocurrido hasta el momento. El huracán Ian dejó atrás las aguas del Mar Caribe. Los efectos más severos de este fenómeno se sintieron primero en Islas Caimán y esta madrugada en Cuba. La provincia occidental de Pinar del Río quedó así. Tanto zonas urbanas como rurales fueron blancos de la lluvia, vientos y marejadas intensas que afectaron a más de 1 millón de personas. Ahora este huracán de categoría 3 va directo a la costa de Estados Unidos por el Golfo de México. La alerta está sobre la región central de Florida y 7 condados están pendientes del ingreso de este fenómeno que podría tocar tierra bien en el puerto de Charlotte al sur o en Tampa, desatando marejadas ciclónicas e inundaciones con niveles de agua no vistos en 50 años. El presidente Joe Biden dijo hoy que los ciudadanos en el área de impacto deben obedecer a las autoridades. Evacúen cuando se les ordene, señaló. Y al final de la tarde se anunciaba que había llegado el momento de irse. 2,5 millones de personas comenzaban a movilizarse. Deben buscar refugio en otras partes y se notaban largas filas de vehículos abandonando los condados que están directamente en la ruta del huracán. Los que todavía tienen tiempo se apresuran en llenar sacos de arena para proteger sus casas de una eventual inundación. Y los aeropuertos de Tampa y San Petersburgo suspendían sus operaciones. Hay hasta ahora el reporte de 2.000 vuelos cancelados. Además, Ron DeSantis, gobernador de Florida, advertía sobre otras limitaciones tras el paso de la tormenta. Habrá interrupciones en servicios de energía, abastecimiento de combustibles y comunicaciones, decía el gobernador. Y es que es un fenómeno de dimensiones gigantescas, con un diámetro de 800 kilómetros, por lo que provocará oleajes y lluvias incluso muy lejos de su centro. Y es así como se ve Ian desde la Estación Espacial Internacional. Las precauciones llegan incluso a la costa atlántica. En Orlando, por ejemplo, las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral movieron y guardaron el cohete de la misión Artemis, cuyos nuevos planes de lanzamiento se han visto pospuestos esta vez por las malas condiciones del clima. Y ahora Ian sigue avanzando y fortaleciéndose con la previsión de que pueda convertirse en huracán de categoría 4 antes de tocar tierra en los Estados Unidos. Viene nuestro primer corte comercial, pero enseguida reveladores testimonios de los sobrevivientes del naufragio en Galápagos que cobró la vida de 4 personas. Explican cómo se originó ese incidente. Ya lo oirán. Continuamos. Nuevos datos en torno al hundimiento de la lancha en Galápagos que dejó 4 muertos. Antes del naufragio, la lancha se quedó sin gasolina y con los 3 motores dañados. Merlin Ochoa nos informa que los sobrevivientes dicen que llamaron al ECU 911 y a la Capitanía del Puerto, pero esas instituciones lo niegan. En este nuevo video que circula en las redes sociales, se observa cómo el agua ingresa a la embarcación Angui, mientras todos los pasajeros están sin chalecos. ¿Pero cómo se originó el naufragio? Los sobrevivientes indican que la embarcación zarpó a las 15:30 del domingo desde la isla Isabela. Ya en alta mar, aproximadamente a las 15:50 se dañó el primer motor de la embarcación y según los pasajeros, ahí llamaron a la capitanía. La lancha siguió y cerca de las 16:35 deja de funcionar el segundo motor, pero el capitán continúa hasta las 18:35 que se apaga el último. La nave se queda sin gasolina y con las olas el agua ingresa.
alerta. En cuestión de minutos, la lancha se hundió con las 37 personas a bordo, a tan solo 15 minutos de llegar a la isla Santa Cruz. Ya se armó el caos ahí, todos estaban en el agua, no sabían nadar hartas personas. La verdad que yo me lancé por atrás de una niña y gracias a Dios la pude rescatar. 4 muertos y 33 rescatados. Los sobrevivientes aseguran que llamaron no solo a la capitanía, también al ECU 911. Del ECU 911 nos llamó y me dijo, ya estoy al tanto, pero comuníquese con la capitanía de Puerto Ayora. La capitanía de Puerto Ayora, mi hermana le exigía. Sin embargo, no le hicieron caso. Pero el ECU 911 menciona que en sus registros quedó grabado la hora en que recibieron la llamada. Y ojo, lo registramos como un problema de la embarcación en motores. Es a las 18 horas con 52 minutos. Asimismo, en Galápagos, la capitanía, pese a nuestra insistencia, todavía no se pronuncia sobre la hora en que recibieron la alerta. Hoy fue la gota que derramó el vaso. Esta tragedia ocasionó la indignación de habitantes y turistas de la isla Santa Cruz, quienes se apostaron en los exteriores de la capitanía. Denunciaron que constantemente viajan sin las medidas de seguridad. Nosotros viajamos siempre entre las islas. Hoy día son estos 4, ¿no? Cualquier rato podemos ser cualquiera de nosotros. En Galápagos, según información de la Armada, hay 60 embarcaciones de cabotaje, pero la Marina una vez al año revisa que todas tengan las medidas de seguridad. Aunque la nave Angui contaba con los permisos en regla, como vemos en las imágenes, los pasajeros no tenían puestos los chalecos. Hasta el cierre de este reportaje, el capitán de la embarcación continuaba prófugo. Durante los últimos 4 días en Guayaquil, Durán y San Borondón, la famosa Zona 8, asesinaron a 22 personas. Una de las víctimas fue un chofer de un bus urbano. Su crimen generó el repudio de los transportistas del país, que hoy en Guayaquil se reunieron para denunciar públicamente que las organizaciones delictivas los están extorsionando. También les están robando en las carreteras. Diego Cuenca con el informe. El secuestro y el asesinato del chofer de un bus urbano de Durán en Guayas puso en zozobra a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador. Ya no soporta la inseguridad. Es que ya no se está perdiendo plata solamente, es que ya no se está viendo reactivación, es que se están perdiendo vidas humanas. Y lo que ha sucedido con Brian Chuchuca, eso fue la gota que derramó el vaso. Se trata de Jimmy Brian Chuchuca Coronel, de 32 años, que este sábado fue asesinado con 17 tiros en la vía Durán-Tambo. La policía aún no conoce los motivos del crimen, a pesar de que sus compañeros de la cooperativa Panorama señalaron que los secuestradores pidieron $200,000 a cambio de liberarlo con vida. La cuestión de las extorsiones, la cuestión de las vacunas, esa es una situación que es un tema que no queremos meternos nosotros, pero el Estado tiene derecho a dar una respuesta. No existe una denuncia específica que nos permita decir con formalidad de que existió una amenaza previa, pero a razón de las personas que hemos entrevistado no han podido tampoco confirmar ese evento. Quebrados estamos los transportistas y encima de esto el aporte que tenemos que hacer ahora a quienes de una u otra manera quieren vivir gratuito. Que si no me pagas te quemo, que si no te mato. Bueno, pues, los que ya estamos viejos que nos maten, pues. Las quejas se hacen públicas en medio de la ola de violencia, que hasta ese martes ha registrado 1.068 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil reconocen que un 60% de su infraestructura presenta deterioro. Además, denuncian robos en quirófanos, a los que los deben mantener colocando candados. La actual administración trabaja contrarreloj para atender este y otros problemas, como la presencia, ¿qué tal? La presencia de un gato dentro de la unidad de cuidados intensivos. Bessie Granja con el informe. El video fue grabado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Allí captaron a un gato sobre esta estructura que sirve para separar las camillas con pacientes graves. El gerente del hospital, Francisco Pérez, explica que esto ocurrió por las limpiezas de mantenimiento que se realizan en ductos del sistema de climatización que no se ejecutaron de forma oportuna. En este hospital tenemos
muchos gatos en las partes externas del hospital, en los cuales algunos de estos gatos, al sacar las rejillas de la limpieza de los ductos que están haciendo, en uno de estos tumbados se ha caído el gato en un lugar donde está el tumbado deteriorado. La autoridad detalla que en 2 meses de administrar ese hospital detectaron un 60% de deterioro en baños, techos, pisos, filtración de agua en paredes de habitaciones y un tomógrafo con más de 1 año sin funcionar, que prevén rehabilitar en 15 días. Incluso reconoce que la seguridad es otro inconveniente en ese centro médico. ¿Por qué le pusieron candados? Hemos tenido robos en el quirófano, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y ahora también he recibido también por la jefa del área de anestesiología que dentro del quirófano ha habido robos en horas de la madrugada. Todos estos problemas que el hospital arrastra es por falta de mantenimiento de la administración anterior. No solo de la anterior, yo creo que arrastra muchos años. En 1 año o en meses no se va a poder solucionar todos los problemas que tiene este hospital. Sobre el abastecimiento de fármacos, una queja constante en esta casa de salud, el funcionario afirma que trabajan para que los procesos de contratación sean más ágiles. Mientras tanto, los afiliados y pacientes desesperan por soluciones definitivas en uno de los hospitales más grandes que tiene el Seguro Social en Guayaquil. Al menos 68 personas se encuentran dentro de la lista de los más buscados por violencia de género en Ecuador. El último en entrar en ese registro fue el oficial de policía Germán Cáceres, involucrado en el asesinato de su esposa María Belén Bernal. Carla Delgado nos cuenta que hay polémicos casos en los que, pese al tiempo transcurrido, no se ha logrado la captura del sospechoso. Desde este lunes, el teniente de policía Germán Cáceres ingresó a la lista de los más buscados por violencia de género del país. Este programa, que ahora incluye a este tipo de delitos, es relativamente nuevo. Se creó bajo acuerdo ministerial hace apenas 3 años. En la lista al momento se busca a 68 personas, entre ellos Luis Javier Hermida Núñez, quien está procesado por el femicidio de su esposa Lisbeth Vaquerizo, luego de que la autopsia revelara que murió por traumatismo cráneoencefálico, tras haber recibido un golpe en su cabeza. La madre de Lisbeth dice que tras 1 año y 9 meses no hay resultados y el responsable aún está prófugo. Nos dicen, no hay pista, no sabemos nada, no tenemos nada. El día 12 de agosto, Luis Hermida se fugó por 2ª vez, gracias a que un funcionario judicial divulgó públicamente que tenían su ubicación. Explica que tuvo que esperar más de 5 meses para que el femicida entre en el programa de los más buscados. Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia, asegura que ha sido un gran logro que los delitos de género ahora cuenten con este importante instrumento de búsqueda. Nosotros tenemos un avance cuando los casos de violencia de género también ingresan en este tipo de recursos que existen ya instalados desde antes, tanto la búsqueda internacional como la búsqueda nacional, porque antes no estaban abiertos a los casos de violencia de género. Pero advierte que el éxito de este programa dependerá de la importancia que el Estado dé a este tipo de delitos. También dentro de esta lista está Luis Fernando Morales Andrade, acusado de haber violado a decenas de menores a bordo de un taxi en Quito. Tras 2 años del proceso, tampoco ha sido localizado. Según un informe de la Policía Nacional, al menos 20 personas han sido capturadas de la lista de los más buscados por violencia de género en lo que va de 2022. Y después del corte comercial, alarma en Cotopaxi. Un bebé de 4 meses de nacido es el primer caso de viruela del mono registrado en el cantón Salcedo. 7 familiares permanecen en el cerco epidemiológico. Continuamos. Un bebé de apenas 4 meses de nacido se convierte en el primer contagiado con la viruela del mono. Ocurre en Cotopaxi. Al momento su condición de salud es estable y las autoridades de salud han establecido ya un cerco epidemiológico para evitar la expansión de la enfermedad. Patricio Viera con la noticia.
Las marcas en la piel y la fiebre fueron los síntomas que pusieron en alerta a las autoridades de salud en el Cantón Salcedo en Cotopaxi, en donde se registra el primer caso de la viruela del mono, por lo que los resultados fueron enviados al Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, INSPI, para su análisis. Charles Robles, director de salud de ese cantón, informó que dio positivo para el virus. Es un paciente de 4 meses de edad, de sexo masculino. Pero ¿qué tan peligroso puede ser que un bebé de apenas 4 meses de nacido se contagie de esta enfermedad? Joana Usay, responsable epidemiológica del Distrito de Salud de Salcedo, nos explica. El niño siempre se ha mantenido ambulatoriamente, no ha habido necesidad de hospitalización ya que los signos y síntomas han sido leves los que ha presentado. Sobre cómo o quién le contagió, existen 2 hipótesis. Primera, pudo ser la madre, que trabaja en una casa de salud en Quito, y la otra, la abuela, que se dedica al comercio informal. Pese a que ninguna de las 2 mujeres presentan síntomas, se procedió a conformar el cerco epidemiológico con 7 personas, todas familiares del bebé que tuvieron contacto. Tras la sentencia de la Corte Constitucional que ordena elegir al presidente definitivo del Consejo de la Judicatura y en el menor tiempo posible, las instituciones activan ahora el proceso. Mientras Fausto Murillo, quien sigue encargado de la presidencia, asegura que cumplirá con las disculpas públicas y pago de reparación al vocal Álvaro Román. Jacqueline Rodas nos explica. La Corte Constitucional declaró que se vulneraron los derechos de Álvaro Román, vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura, y que era él quien debía asumir el cargo de forma temporal y no Fausto Murillo. Sin embargo, para no ahondar más la crisis institucional, se dispuso que Murillo se quede por un tiempo más. Forzadamente la Corte lo deja y creo que le hace un flaco favor a Fausto Murillo. Porque Fausto Murillo, creo yo que desde febrero estaba deslegitimado. En febrero pasado, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, el Pleno del Consejo de la Judicatura le encargó la presidencia a Murillo y no a Román. Ahora deberán ofrecerle disculpas públicas y pagarle una reparación de $5,000. No me siento mal, hemos asumido una responsabilidad, reitero, es una interpretación de norma en su momento, en el escenario impensable que vivió el Consejo de la Judicatura, asumimos una posición. Bueno, esa es la decisión de la Corte. Inclusive ha puesto el texto de las disculpas públicas, nosotros cumpliremos. Pero los magistrados constitucionales también dispusieron que de forma inmediata se elija al presidente titular de la Judicatura, de la terna que debe enviar la Corte Nacional de Justicia. El proceso está en manos del Consejo de Participación. Su titular ya convocó a sesión para este miércoles. Nosotros al interior vamos a analizar, acortar los tiempos del reglamento correspondiente para poder designar a esta autoridad. Si en términos generales la designación de una terna corresponde a unos 40 días aproximadamente, pues estos tiempos tendrán que ser reducidos aún más. En la sesión se sabrá si solo modificarán los plazos o también los requisitos para nombrar al funcionario que asumirá la presidencia. Grave atentado contra policías en la provincia de Orellana. Varios agentes realizaban un operativo de control en la parroquia La Belleza cuando un grupo de madereros procedió a agredirlos y a quemar el vehículo policial en el que se transportaban. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, en su cuenta de Twitter, rechazó el acto vandálico e indicó que los uniformados fueron trasladados a una casa de salud y se encuentran estables. Y un adolescente que hace 3 meses escapó de su arresto domiciliario en la parroquia Pascuales de Guayaquil fue recapturado este martes por la policía. El joven de 17 años se identifica como integrante de una organización narcodelictiva cuyos miembros lo ayudaron a huir tras un enfrentamiento con miembros policiales. Bessie Granja con esta noticia. A sus 17 años de edad, está procesado por delitos como asesinato y robo. Además, se identifica como miembro de una organización narcocriminal. Hace 3 meses, el adolescente escapó del arresto domiciliario que le otorgó la justicia en Guayas.
Y este martes la policía desplegó un operativo en la parroquia Pascuales, en Guayaquil, logrando su recaptura. Pero ¿cómo escapó de su vivienda? La autoridad lo explica. Habían policías de guardia que lo custodiaban y fueron a liberarlo justamente estas organizaciones delictivas, ¿no? Entonces hubo un enfrentamiento armado con la policía y de esta forma logró huir de su arresto domiciliario. Sin embargo, el jefe policial cuestiona por qué los jueces, ante los delitos cometidos por este menor, no aplicaron una medida privativa de libertad, como el internamiento preventivo en un centro de adolescentes infractores. Es necesario retomar y pensar si será necesario de que estas personas que ya se encuentran sentenciados por asesinato, por haber arrebatado la vida a algunas personas, su sentencia debe caer en un arresto domiciliario. Durante este año, 44 adolescentes de entre 12 y 18 años han sido asesinados por su relación con alguna organización delictiva, mientras 18 menores fueron detenidos por estar vinculados a asesinatos. Autoridades piden a la Asamblea reformas a la ley que incluyan sanciones más drásticas para los adolescentes infractores. Así es, y con gran expectativa se vive el estreno de la nueva producción de Ecuavisa, Compañía 593, que llega hoy, esta noche a las 9. El elenco de la novela visitó el canal para brindar detalles de sus personajes y también recorrieron las calles de la ciudad en una caravana. Con fiestas se espera el estreno de la novela Compañía 593 en Ecuavisa. Los actores de alta trayectoria visitaron el programa En Contacto para contar más de esta producción nacional. Martín Calle interpreta a Jesús. Indica que a través de su papel se identificarán algunos ecuatorianos. Es taxista, es bombero voluntario y de ahí dentro de ese esquema, dentro de la vida de Jesús, pasan 1 millón de cosas interesantes. También soy presentador en TV+. El boliviano Andrés Salvatierra es el antagonista. Su personaje se llama Bernard. Y claro, el personaje de Bernard no es tan agresivo, es más bien sumiso, pero él trata de ser agresivo porque tiene una admiración por su jefe, que también es su suegro. Entonces ahí se desata un odio contra el protagonista, que es Nacho, que lo interpreta Donday. Fabiola Vélez es Paula. Está emocionada porque su rol da un giro completo a lo que ella venía haciendo en la comedia. Y las producciones nacionales siempre han estado guiadas en mucha comedia, entonces ahora venimos con esta propuesta bastante distinta que necesitábamos muchísimo después de una pandemia. Luego el elenco de la novela partió en una caravana desde la calle Boyacá hasta el sector de la Caraguay, sur de Guayaquil, obsequiando camisas y gorras de la novela, e invitaron al público a que no se pierdan este gran estreno. Esta comedia y drama se desarrolla en una estación de bomberos, donde una singular brigada llamada la Compañía 593 acoge a voluntarios y profesionales de planta, que día a día enfrentan situaciones al límite para servir a la ciudadanía con ingeniosos y divertidos recursos. Nadie sospecha de que hemos instalado las cámaras más baratas. Una producción dedicada a aquellos héroes que sacrifican sus vidas por los demás. Se estrena hoy a las 9 de la noche por la pantalla de Ecuavisa. Pendientes entonces a las 9, Compañía 593. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.